708 toneladas de oro, la cuarta mayor reserva del planeta. Un tesoro de proporciones colosales que en una de las historias más intrigantes del mundo desaparecería para siempre. En este relato conocerás cómo se produjo uno de los mayores expolios de la historia y qué tuvo que ver en ello la Unión Soviética de Stalin. Esta es la crónica de El oro de Moscú. Verano de 1936. Europa respiraba una tensión insoportable. El panorama europeo estaba marcado por la inquietud ante el ascenso de la Alemania nazi y la Unión Soviética de Stalin. En este contexto, estalla la Guerra Civil Española, convirtiéndose en un asunto crucial que podría alterar el frágil equilibrio de fuerzas en el viejo continente. Las potencias occidentales, como Reino Unido y Francia, temían que cualquier intervención en el conflicto pudiera tener consecuencias desastrosas. Por ello se estableció una política de no intervención, compartida también por Estados Unidos bajo la administración de Roosevelt. José Giral, entonces presidente del Consejo de Ministros de la República Española, ante la sublevación nacional pidió ayuda a su homólogo francés, Léon Blum, quien inicialmente accedió a enviar armas de manera clandestina. Sin embargo, la presión diplomática británica y las amenazas políticas internas obligaron a Francia a retirar su apoyo. En ese momento, el Banco de España custodiaba 708 toneladas de oro, posicionándose como la cuarta mayor reserva a nivel mundial. La mayoría de este oro estaba en Madrid, con depósitos adicionales en Francia y en diversas sucursales provinciales. Al consolidarse el levantamiento, los insurgentes crearon un Banco de España alternativo en Burgos y se apropiaron del oro en las regiones bajo su control. La sede central y las sucursales más importantes, sin embargo, permanecieron bajo el control de la República. Ante el avance de Franco y sin acceso a los mercados financieros internacionales y sin el respaldo de las grandes potencias, el gobierno de Giral decidió utilizar parte de las reservas de oro para financiar la compra de armamento. El 25 de julio se envió una porción significativa del oro a París y Londres con el fin de adquirir armas de países como Checoslovaquia y Polonia. Aunque el material bélico llegó a España el 8 de agosto, no pudo ser utilizado de inmediato, especialmente los aviones. A finales de agosto, bajo la influencia de Francia y Reino Unido, 27 países europeos firmaron el Pacto de No Intervención en España, comprometiéndose a no vender armas a ninguno de los bandos en conflicto. No obstante, Alemania, Italia y Portugal ignoraron el acuerdo y continuaron apoyando a los insurgentes. México fue el único país que proporcionó ayuda directa a la República, enviando material militar en apoyo. Stalin observaba la situación con cautela. Creía que una victoria de los sublevados podría fortalecer las ambiciones expansionistas de Hitler, poniendo en peligro las fronteras soviéticas en el futuro. Sin embargo, Stalin no quería ser percibido como un instigador del comunismo en los ojos de Londres y París. Así, optó por estrechar lazos diplomáticos con el gobierno republicano. El 27 de agosto de 1936, el embajador soviético Marcel Rosenberg presentó sus credenciales al presidente de la República Española, Manuel Azaña. Junto a Rosenberg llegó Arthur Stashevsky, un agente de los servicios secretos soviéticos, quien jugaría un papel crucial en esta historia. Pocos días después de la llegada de la delegación soviética a España, la situación se volvió insostenible para José Giral, incapaz de controlar a los milicianos y ante el imparable avance de las tropas sublevadas hacia Madrid. Giral dimitió, siendo reemplazado por el socialista Francisco Largo Caballero como presidente del Consejo de Ministros, quien nombraría a Juan Negrín como ministro de Hacienda. Rápidamente, el embajador soviético Marcel Rosenberg se ganó la confianza de Largo Caballero, mientras que el agente soviético Arthur Stashevsky se convirtió en un aliado cercano de Negrín. Según documentos soviéticos desclasificados en 1991, el 14 de septiembre el Politburó inició la Operación X para proporcionar ayuda militar y humanitaria a la República Española, fortaleciendo al Partido Comunista de España, eso sí, con la orden de no perder un solo rublo en el proceso. Mientras tanto,
Las tropas de Franco, ya designado generalísimo de los sublevados, amenazaban con tomar Madrid. Ante este peligro, el gobierno de Largo Caballero decidió trasladar las reservas de oro del Banco de España a un lugar seguro, lejos del alcance de las tropas franquistas y de los anarquistas que querían llevarse el oro a Barcelona. El 13 de septiembre, el Consejo de Ministros autorizó a Juan Negrín a trasladar el oro a un lugar que considerara seguro. Al día siguiente, el gobernador del Banco de España, Luis Nicolau d'Olwer, fue informado de la decisión a la cual se negó enérgicamente. Sin embargo, el traslado ya estaba en marcha. En la cámara blindada situada a 35 metros de profundidad, 80 personas preparaban el movimiento del oro. Los dos consejeros, que representaban a los accionistas privados y que no se habían pasado al bando sublevado, dimitieron al considerar que las reservas pertenecían a todos los españoles y no al gobierno. El 15 de septiembre comienzan los traslados nocturnos casi diarios del oro, en trenes fuertemente custodiados por carabineros y milicianos socialistas de la motorizada. Se desplaza la Reserva Nacional de Oro hasta Cartagena, donde se encontraba la base naval más importante y segura de la República. Los soviéticos, al tanto de los movimientos del gobierno republicano, enviaron a Madrid a Alexander Orlov, uno de los principales agentes de la NKVD, la precursora de la KGB. 6 días después, el 21 de septiembre, Marcelino Pascua, hombre de confianza de Juan Negrín, fue nombrado embajador de España en la Unión Soviética. Para principios de octubre, aproximadamente el 80% del oro del Banco de España estaba almacenado en los polvorines de Cartagena, custodiado día y noche por funcionarios armados. El plan de la República se intentó mantener en secreto, pero la cantidad de personas involucradas hizo que los servicios de inteligencia franquistas descubrieran el traslado. El 15 de octubre, el líder de los sublevados denunció en el Heraldo de Aragón que el gobierno de Madrid estaba realizando una expoliación sin precedentes al disponer libremente de las reservas nacionales de oro. Días antes, Stashevsky había sugerido a Negrín que las reservas de oro estarían más seguras en Moscú, lo que permitiría una mayor ayuda soviética. Sin informar al presidente de la República, Manuel Azaña, Largo Caballero y Negrín accedieron y solicitaron al embajador soviético que el oro español fuera custodiado en Moscú, sellando así el destino de la República y el futuro de España a los intereses de Stalin. El 20 de octubre, Stalin envió un mensaje a Orlov. Junto con el embajador Rosenberg, organice con el jefe del gobierno español el envío de las reservas de oro de España a la Unión Soviética. Esta operación debe llevarse a cabo en el más absoluto secreto. Si los españoles exigen un recibo, niéguese. Repito, niéguese a firmar nada y diga que el Banco del Estado preparará un recibo formal en Moscú. El mensaje terminaba con un claro mandato. Usted personalmente es responsable de la operación. Orlov, junto a Arthur Stashevsky, partieron hacia Cartagena para supervisar personalmente el traslado del oro. El 22 de septiembre llegó a Cartagena el jefe del Tesoro, Francisco Méndez Aspe, quien emitió la orden oficial de traslado. Al día siguiente, el oro comenzó a embarcarse en 4 barcos soviéticos, Nevá, Kine, Volgolés y Kursk, para partir hacia Odessa con una de las mayores reservas de oro del mundo. A bordo de cada uno de estos barcos iba un funcionario del Banco de España. Los servicios secretos soviéticos recibieron el cargamento y lo trasladaron en un tren blindado a Moscú, donde llegó el 6 de noviembre. Orlov relató que Stalin celebró la llegada del oro con un banquete por todo lo alto, afirmando que los españoles no verán su oro nunca más, como tampoco ven sus orejas. 3 meses después se completó el recuento, pesaje e inspección del oro. Según los registros contables y anotaciones personales de Negrín, entregados por su hijo al gobierno español en 1956, y los archivos desclasificados de la Unión Soviética, se ha reconstruido el relato de lo que ocurrió con el oro de Moscú. Arthur Stashevsky pidió a Negrín que abonara una factura de $51 millones por la ayuda entregada a la República, que inicialmente se suponía era un regalo para combatir al fascismo, además del costo del traslado del oro a Moscú. En febrero de 1937,
Largo Caballero dio la primera orden de venta de oro para pagar, entre otras cosas, la deuda con la Unión Soviética. Entre marzo del 37 y abril del 38, se realizaron más órdenes de venta para adquirir divisas y comprar armas, para que finalmente, en agosto de 1938, solo quedaran según Moscú unas 2 toneladas de oro. La Unión Soviética también recibió una cantidad indeterminada de metales preciosos de la Caja General de Reparaciones, creada por Largo Caballero para incautar bienes de civiles que apoyaron a los sublevados. Las cajas de oro que quedaron en Cartagena se vendieron a Francia, que aceptaba el oro, aunque no despachara armamento. En la zona republicana, los precios subieron hasta un 1500% debido a la enorme emisión de monedas sin respaldo. En abril de 1938 circulaba casi un 300% más de dinero que en julio del 36. La moneda republicana perdió valor, especialmente cuando las tropas de Franco avanzaban y la población temía que pronto no valiera nada. Solo los extranjeros y la élite política tenían acceso a divisas, mientras que el resto de la población recurrió al trueque para sobrevivir. La mayoría de los historiadores coinciden en que la Unión Soviética no robó las reservas del Banco de España, pero señalan la pésima gestión de estas reservas por parte de los gobiernos de Largo Caballero y Negrín. La Unión Soviética envió a unos 2000 militares para apoyar a la República y cobró por todos sus servicios, incluyendo viajes, sueldos, alojamiento, manutención y subsidios a las viudas. Incluso los soviéticos les cobraban un costo astronómico por el entrenamiento de pilotos republicanos en suelo soviético. La República pagó altas comisiones y sobornos por estos servicios, que sin duda parecían más una estafa orquestada por Stalin que cualquier ayuda para evitar el fascismo. También se suministraron 37 barcos con material bélico enviados entre octubre de 1936 y agosto de 1937, con un costo de 130 millones de dólares. El historiador Gerald Howson estima que las facturas pagadas por la República estaban sobrecargadas entre al menos un 25 y un 30%. Negrín ordenó que todas las operaciones internacionales se realizaran a través del Banque Commerciale pour l'Europe du Nord de París, propiedad del Gosbank soviético, que cobró, como no podía ser de otra manera, altísimas comisiones de gestión por la venta del oro fuera de la Unión Soviética. El general Vicente Rojo consideró que el material bélico recibido era en general deficiente, con muchas partidas de armamento obsoleto o defectuoso. Pese a esto, nadie hizo nada para evitarlo, y se siguieron pagando altas comisiones y sobornos. Muchos de los involucrados en el oro de Moscú no tuvieron un futuro beneficioso. En junio del 37, Arthur Stashevsky fue detenido y fusilado. En marzo de 1938 fueron fusilados los dirigentes soviéticos firmantes del Acta del Depósito del Oro, Grinko, Margulis, Kagan y Krestinsky, así como el embajador Marcel Rosenberg. Orlov, sospechando que también querían eliminarlo, huyó a Estados Unidos en el 38, donde habló extensamente sobre el oro español. Marcelino Pascua, embajador español en Moscú, fue nombrado embajador en París al sospechar que estaba siendo vigilado. A los 4 funcionarios del Banco de España que custodiaron el oro se les permitió salir de la Unión Soviética con la condición de no regresar a España y fueron dispersados a Estocolmo, Buenos Aires, Washington y México. Cuando las tropas de Franco cruzaron el Ebro en noviembre de 1938, la guerra civil se tornó difícil para la República. Negrín envió al general Hidalgo de Cisneros a Moscú para pedir ayuda, pero ya no quedaba nada de oro en las reservas. Stalin concedió un crédito de 110 millones de dólares, aunque los archivos soviéticos indican que el crédito fue solo de 55 millones, coincidiendo sospechosamente con el Fondo de Ayuda Internacional manejado por el Gosbank soviético. Solo una cuarta parte del nuevo armamento llegó a su destino. El resto fue retenido en Francia o directamente nunca se envió. El 1 de abril de 1939, la guerra civil había terminado. Comenzaba un largo exilio para los republicanos. Salvo Negrín, ningún otro dirigente
asumió responsabilidad alguna en toda esta historia. De todo el oro enviado al extranjero, solo se pudieron recuperar, una vez terminada la guerra, 40 toneladas depositadas en el banco Mont de Marsan de París. Lo que no evitó la continua propaganda posterior del régimen de Franco, reclamando el oro a la Unión Soviética. Finalmente, ya en 1955, España fue obligada a renunciar a seguir reclamando el oro a Moscú si quería entrar a formar parte de las Naciones Unidas. Sin embargo, el tiempo abrió muchas incógnitas, ya no solo sobre lo buena o mala que fue la idea de enviar las reservas a Moscú, sino si realmente se agotó todo lo transferido por el Gosbank soviético a su banco parisino y a donde fueron a parar la inmensa cantidad de joyas y reliquias incautadas, de las que jamás aparecieron registros. La historia, el tiempo y actores interesados han intentado borrar este pasaje de la historia reciente de España, que sin duda marcó el futuro de una nación en la que ganara el bando que ganara. Al carecer de ninguna reserva de oro, no tenía posibilidad alguna de subsistir económicamente después de una cruenta guerra. Una nación en la que se condenó a morir de hambre a millones de personas, convirtiendo la posguerra española en uno de los momentos más trágicos del país ibérico. ¿Qué opinas tú? Si te ha gustado el vídeo, te invitamos a comentar, deja tu like y suscríbete para que sigamos creando contenido. Te esperamos en el próximo episodio de Los Enigmas del Tiempo.